En este momento, bueno, no sé a ustedes, a mí ya me está terminando aquí de cargar la presentación. Les pido un segundito, parece que ya, ok. Bien, perfecto, ya nos ha cargado. Entonces, bien, como les mencionó Andrés, mi nombre es Germán Ruiz, soy arquitecto de infraestructura y mis datos los pueden ver en este momento en pantalla. ¿Listo? Como es mi contacto a través de mensajería instantánea y el acceso hacia mi blog, que es germanruizp.blogspot.com. Para el día de hoy tenemos específicamente esta maratón del día 23 de febrero enfocada en Windows 7 y para los cuales, o para este evento enorme, voy a colaborarles con un par de charlas, los voy a estar acompañando con un par de charlas seguidas. Esta inicialmente de cambios en el kernel de Windows 7 y todas las novedades que hay al respecto. Y adicionalmente vamos a tener una, exactamente después de esta, donde vamos a tener varias demos enfocadas a todo lo que es respaldo y recuperación de Windows 7, opciones de backup que tenemos a nivel corporativo, a nivel local y demás. ¿Listo? Entonces, bien, sin más retardo, vamos a comenzar con nuestra charla de cambios en el kernel, donde tenemos que, básicamente, digamos, algunas de las ideas iniciales que tenemos que tener presentes para esta charla es que el kernel de Windows 7 y Windows Server 2008 R2 es el mismo o está basado en el mismo. Estos dos sistemas operativos se basan en el mismo kernel. Algo importante, actualmente tenemos una compilación 7601, ya que recientemente ha sido liberado el Service Pack 1, tanto de Windows 7 como de Windows Server 2008 R2. De hecho, ayer precisamente se dio una disponibilidad general para el mismo. Ya algunos que tienen acceso a MSDN o son IHBs y SBS o tienen acceso a TechNet Plus, seguramente algunos de ustedes están allí incluidos, pues ya tendrían acceso previamente a este Service Pack. Algo importante y es que como se había prometido anteriormente, Windows Server 2008 R2, para este caso, que como les digo, cuando hablemos de este sistema operativo cliente, prácticamente vamos a estar también hablando de la versión servidor, dado que comparten el mismo kernel. ¿Listo? O se basan en el mismo kernel. Y lo importante es que ya pasamos la barrera, ahora solo tenemos sistema operativo en el caso de servidor de 64 bits y digamos como una alternativa. Recordemos que el hecho de que sea 64 bits no implica que no podamos utilizar aplicaciones de 32 bits, salvo que fuera IA64. Para este caso específicamente sí podemos utilizar igual aplicaciones de 32 bits gracias al WoW64. ¿Listo? Que básicamente es Windows o un Windows que me permite precisamente emular estos procesos de 32 bits en una plataforma de 64 bits. Y una novedad importante es que ahora WoW64 también está disponible para quienes instalen Server Core, Windows Server 2008 R2 en modo Server Core, que hasta la versión 2008 no permitía o no tenía esta compatibilidad, lo cual obligaba a que todo lo que instalásemos fuera de 64 bits, pero hoy día ya se puede instalar como un componente opcional para tener aún más compatibilidad con software, drivers y demás. ¿Listo? Algo importante también, y es que si utilizamos nuestro comando winver, que es el que nos permite precisamente validar la versión de Windows que estamos corriendo en este momento, vamos a encontrar un número de versión que es la 6.1. Es importante aclarar aquí que ese número es el número de versión utilizado para la compatibilidad de aplicaciones y en ningún momento refleja el número del mayor release que tenga Windows en ese momento y tampoco refleja la cantidad de los cambios que se han hecho en el sistema. De ahí que de una versión 6 a una 6.1 pueden haber cambios enormes o podrían haber cambios pequeños y no necesariamente por la proximidad, digámoslo así, de esa numeración vamos a tener alguna pista en cuanto a qué cambios, qué tan sutiles o qué tan fuertes han sido los cambios que sufre el sistema. ¿Listo? Teniendo esto claro, vamos a comenzar con los temas para el día de hoy, donde tenemos inicialmente MinWin. Cuando hablamos de estos cambios en kernel, este es un cambio, diría yo, bastante importante. ¿Listo? Porque MinWin es el primer paso en la creación de particiones de la arquitectura específicamente del sistema operativo y el cual puede ser construido, arrancado y probado por separado del resto del sistema. ¿Listo? Igual las capas superiores al MinWin
pueden evolucionar de una manera independiente, ¿listo? ¿Qué podemos definir o cómo podemos definir MinWin en este caso? Básicamente lo podemos definir como un conjunto de componentes necesarios para arrancar el sistema y accesar a la red, ¿listo? Esos componentes, bueno, son varios. Más adelante en la siguiente slide vamos a ver un poquito mejor esos componentes, pero por encima les puedo decir por el momento que hablamos del kernel, hablamos del driver, el controlador del sistema de archivos, donde manejamos todo el stack TCP, el driver de dispositivos, servicios y demás. ¿Listo? Algo importante es esa huella, ese footprint que deja ese MinWin. ¿Cuánto pesa? ¿Qué tan grande llega a ser? Para este caso, realmente se manejan 150 binarios digamos, hasta antes del Service Pack 1. Se manejaban 150 binarios, listo, que ocupaban aproximadamente 25 megabytes en el disco y alrededor de 40 megabytes en memoria. Así que realmente una versión bastante compacta, reducida, que nos permite aislar bastante, o separar más bien, con particiones de la arquitectura específica de mi sistema operativo. Ahora en el siguiente slide vamos a ver más o menos qué tenemos en cada una de estas capas. ¿Listo? Entonces, donde hablamos de que en MinWin específicamente tenemos, como les mencionaba anteriormente, el kernel, la HAL, TCP/IP, File Systems, ojo, pero File System Drivers, ahí de pronto ahí quedó mal esta coma. No es File System, sino File System Drivers. ¿Listo? Y Core System Services. Esto es bien importante. ¿Y qué tenemos entonces en las capas superiores? Les reitero, a partir de que se hagan actualizaciones y demás cosas, podríamos tener evoluciones por separado de cada una de estas capas. Actualizaciones solo hacia MinWin, actualizaciones solo hacia capas superiores, en las cuales ya tenemos el shell específico, tenemos gráficos, tenemos multimedia, tenemos servicios específicos de aplicaciones, applets y demás. ¿Listo? Ok, continuemos. Un tema importante, o inclusive fue un reto realmente a partir de este rediseño de la arquitectura del sistema operativo, era el manejo de las DLLs. Cómo se están trabajando las DLLs anteriormente y cómo se van a trabajar, o cómo se empezaron a trabajar ahora. Eso implicó específicamente algo conocido como una refactorización de estas DLLs. ¿Listo? Se requirió que algunas de estas DLLs fueran refactorizadas para remover dependencias que tenían entre ellas con capas superiores. Para eso lo que se hizo fue utilizar, digamos, o que las aplicaciones que estén por fuera de MinWin utilicen DLLs que han sido heredadas de DLLs que están directamente en MinWin. Más adelante les voy a mostrar un poquito más a fondo a qué hacemos referencia con esto, pero básicamente aquí tenemos una comparación, ¿listo? O un ejemplo donde las DLLs específicamente reenvían los llamados de las APIs de MinWin en DLLs de MinWin específicamente, ¿listo? Por ejemplo, kernel 32.dll y Advanced API, bueno, ADB API 32.dll, realmente por debajo se están reenviando o redireccionando a kernel base.dll, directamente ya sobre el MinWin. Esto es parte del cambio, del reto que implicó precisamente hacer este tipo de cambios sobre la arquitectura del sistema operativo. Ok, validemos un minuto esto que les acabo de mencionar, y es que precisamente a partir de esto pues aparece el concepto de mapeando y generando esas DLLs virtuales y mapeándolas hacia DLLs lógicas. Esto es básicamente complementando lo que vimos anteriormente, ok, donde tenemos que el mapeo de las DLLs virtuales a las lógicas es almacenado específicamente en un esquema incrustado en api-esquema.dll, para que de pronto sepamos qué es lo que hace en ese momento. ¿Qué hace el kernel en ese momento? El kernel lee el esquema durante el arranque y lo mapea dentro de cada proceso para hacer una verificación rápida de ese mapeo de DLLs. Posteriormente, el loader o el cargador, que en este caso es api-set-schema.dll, lo que hace es que de alguna manera controla y define cuáles son las DLLs que eventualmente no tengan alguna ruta, y lo que hace es buscar hacer el mapeo que necesita hacer de la DLL virtual al DLL lógico. ¿Listo? Importante en este caso, las imágenes de las DLLs virtuales están presentes en el sistema para la compatibilidad de aplicaciones. Por ejemplo, hay herramientas que vamos a poder encontrar como Dependency Walker, que precisamente me va a permitir como validar
una DLL específicamente de qué depende o qué mapeo se está haciendo sobre la misma. Listo, vamos a continuar. Bien, vamos por aquí. Hablemos un poco ahora a raíz de estos cambios de optimizaciones de memoria. Básicamente, aquí hubo algunos cambios importantes. Por ejemplo, se generó una nueva arquitectura, una rearquitectura, si está permitido decirlo, listo, del Desktop Window Manager, que básicamente reducía la huella de la memoria utilizada por una ventana en un 50%. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, la parte gráfica o la generación de ventanas dentro de mi sistema operativo ahora consume la mitad de la memoria que consumía anteriormente. Claramente me permite optimizar el uso de la misma. ¿Listo? Y algo importante es una optimización que se hizo con respecto a la lectura del registro, ya que la lectura del registro específicamente ahora se hace en un bloque paginado. ¿Listo? Lo bueno en este caso, o al hacerlo así, es que precisamente podemos tener una lectura mucho más rápida del mismo. ¿Listo? Y las vistas dentro de estos archivos de registros no se necesitan correlacionar o descorrelacionar con respecto a lo que previamente se manejaba, sino que precisamente al manejarlo directamente en un bloque paginado me da un acceso mucho más rápido y me evita, digamos, algunos pasos a seguir. Como sabemos, todo el tiempo quienes han utilizado eventualmente herramientas como de sysinternals, por ejemplo, como Process Monitor, se darán cuenta que la lectura, escritura, query y demás, que se hace hacia el registro, se hace todo el tiempo y es una actividad que genera miles y miles y miles y miles, digamos, de ítems o de consultas dentro de esa aplicación en pocos segundos o minutos. Entonces, claramente, hacer optimizaciones del uso de memoria con respecto a esa lectura del registro realmente ayuda y mejora bastante el rendimiento del sistema. Y creo que seguramente lo han notado bastante. Creo que es algo general donde se manifiesta y muchas personas manifiestan que en general Windows 7 tiene mucha velocidad, es bastante rápido en el arranque, es bastante rápido en la utilización. Parte de eso es esto que estamos hablando ahora mismo. Vamos a ver más características que ayudan a que esto sea así y eventualmente, bueno, vamos a ver un par de demos más adelante sobre varias de estas optimizaciones y algunas que no son necesariamente optimizaciones, pero sí son cambios o mejoras. ¿Listo? Vamos a continuar con este performance tracking, este perf track que se hace. Entonces, básicamente, ¿qué se hizo? Se trabajó con sobre 300 escenarios visibles para el usuario o identificados para el usuario, como era, por ejemplo, abrir el menú de inicio, reiniciar la máquina, abrir el panel de control. Este tipo de cosas estuvieron muy en cuenta con respecto a validar el rendimiento que tenían este tipo de tareas que tenían cierta frecuencia, se usaban con cierta frecuencia o con mucha frecuencia, y realmente se invirtió tiempo y trabajo fuerte para mejorar este tipo de cosas. Básicamente, por ejemplo, tenemos aquí una traza donde vamos o donde se empezó a validar, se validó desde el momento en que se hace clic sobre el menú de inicio hasta que abre el menú de inicio. ¿Qué tan rápido es? ¿Qué tan lento es? Seguramente habrán ustedes validado que esto tuvo un cambio también importante. ¿Listo? Y básicamente este tracking del performance de este tipo de cosas se utilizó, ¿listo? O los objetivos del rendimiento configurados para cada una de estas funciones que les mencioné anteriormente fue instrumentado con eventos de inicio y cierre o inicio y finalización. Y estos datos se demostraron desde el programa de experiencia del cliente y se realimentaron a los equipos de trabajo de cada característica. O sea, realmente esto fue un cambio basado también en la experiencia que el cliente manifestaba en el uso del sistema operativo. Bien, algo importante es, y un cambio también interesante, que tiene que ver bastante más con el tema de ahorro de energía, el cual pues bien, seguramente habrán escuchado varias cosas con respecto a Green IT y demás, y les reitero, esto aplica tanto Windows Server 2008, R2 como para Windows 7. Tenemos Core Parking o este adicionamiento de núcleos. Y antes, ¿qué pasaba o cómo se manejaba anteriormente? La carga de trabajo de la CPU se distribuía de una manera bastante uniforme a través de los procesadores lógicos, incluso si la utilización era mínima. Entonces yo podría tener, no sé, Paint o eventualmente un Notepad o un archivo Word,
pequeño, solo texto, y si tenía monitoreado mi procesador a través del administrador de tareas o el monitor de rendimiento o el monitor de recursos, pues iba a encontrar que así fuera una tarea pequeña, todos los núcleos específicamente que yo tuviese tenían un trabajo mínimo, pero todos lo hacían y precisamente había una distribución allí. ¿Qué más tenemos al respecto? ¿O qué novedades tenemos ahora? El estacionamiento del núcleo o este core parking lo que trata es intenta mantener la carga en el menor número de procesadores lógicos posibles. Y seguramente habrán notado ustedes cuando corren algunos procesos o si validan, abren aquí su Task Manager y hacen alguna validación de los procesos de su máquina, se darán cuenta que no todos los procesadores, salvo cuando ya sean requerimientos específicamente fuertes, pero no todos los procesadores quedan, por decirlo así, a un 80-90% ante una tarea específica, sino que solo uno de ellos. Y los demás están, digamos, con un uso bajo o sin uso. Eso es precisamente core parking, permitir que agrupar, ¿cierto? O sesgar un poquito el procesamiento hacia la menor cantidad de procesadores, o de núcleos, perdón, y permitir que otros núcleos o que otros procesadores se duerman específicamente. Listo, ya vamos a ver ahorita como un pequeño diagrama de en qué consiste esto. Y claramente esto me ahorra energía específicamente y es algo bastante interesante. Hay que aclarar que de repente antes de Windows 7 habían algunos proveedores de hardware que a través de drivers y software permitían hacer este tipo de cosas. Lo que importa ahora es que ya está como una novedad dentro del sistema operativo y que lo hace de manera nativa sin necesidad de software específico y de hardware específico que existía antes. ¿Listo? Entonces, algo importante también, mejores retornos sobre estas cargas de trabajo de utilización media y pues básicamente teniendo en cuenta que los clientes tienden a ejecutarse en los extremos o utilizan poco la máquina o la utilizan bastante y sobre eso están jugando, digámoslo así. ¿Listo? Miremos cómo funciona este tema de core parking. No sé si ya les ha cargado ahora mismo la PPT, pero básicamente en este slide lo que mostramos es cómo en un momento dado, y voy a repetirlo para quienes no les cargo específicamente, regálenme un segundo. Ok, entonces tenemos el uso normal, ¿cierto? Digamos 2 sockets, cada uno de 2 núcleos. Tenemos una carga de trabajo representada en este caso por un óvalo púrpura. Y lo que va a hacer en un momento dado es que va a intentar mover todas las cargas de trabajo a la menor cantidad de procesadores lógicos. De una vez puede hacerlo, poner en un estado dormido el socket que específicamente ya no tiene tareas. Obviamente en el momento en que sea requerido de nuevo, lo que va a hacer es precisamente volver a ubicar estas operaciones, estas cargas de trabajo, si es necesario, y una vez lo haga, pues simplemente ese o esos procesadores que se hayan utilizado volverán a activarse. Parte de core parking, estrategia para ahorro de energía, realmente es bien interesante. ¿Okay? Vamos a continuar, vamos a hablar ahora de los servicios iniciados por disparador o esos trigger services. ¿Listo? Esto es parte y claramente fue una de las mejoras importantes que hubo. Desde antes ya teníamos como Windows Vista, teníamos opciones de un estado adicional de nuestros servicios cuando entrábamos a verificarlos, donde teníamos inicialmente deshabilitado, manual y automático. Y apareció una nueva opción que era automático pero con inicio retrasado, que lo que hacía era que si eran servicios que no eran tan críticos para el sistema, sí seguían subiendo, pero digamos ya impedían que tardara tanto el equipo en iniciar, sino que dejaban que iniciara con justamente lo que se necesitaba y posteriormente iba subiendo esos servicios en segundo plano, pero ya teníamos una interfaz para trabajo. ¿Listo? Eso fue una mejora que se había hecho. Ahora, ¿qué mejora aparece nueva y muy interesante? Y es los servicios iniciados por disparador, donde tenemos que hay servicios que anteriormente se iniciaban durante el arranque y se corrían hasta el apagado y no necesariamente los necesitábamos así. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Los servicios pueden especificar condiciones puntuales para iniciarse, inclusive también para detenerse. ¿Listo? Esto es algo bien importante y de hecho sobre esto vamos a hacer una demo a continuación. Un ejemplo, un ejemplo en este caso, ¿cuál sería? En el momento en que conectamos un dispositivo de Bluetooth, ¿listo? Entonces, hay un servicio llamado, el Bluetooth Service o BTH Serv,
¿listo? Que inicia justo cuando lo conecto. En este caso va a tener esa propiedad de que es un servicio iniciado por disparador, y en el momento en que desconecta el dispositivo Bluetooth simplemente se desactiva. Otro de ellos es el LM-HOTS, que lo que va a hacer es que inicia y se detiene de acuerdo a la disponibilidad de una dirección IP que tengamos asignada. Si en un momento dado no tengo ninguna dirección IP asignada a mi máquina, tan simple como que el servicio va a estar abajo. Ante abrir un puerto de un firewall eventualmente para algún tipo de gestión, también vamos a tener este tipo de cosas. O uno muy conocido, el W32Time, el cual solo se inicia en el momento en que necesitamos o en el momento en que incluimos un equipo al dominio. En ese momento este servicio W32Time arranca, y si saca un equipo del dominio se detiene. ¿Listo? ¿Cómo podemos ver o cómo podemos saber el estado y cuáles servicios tienen y cuáles no tienen eventualmente este tipo de características? Bien, hay un comando que es scqtrigger-info, que nos permite ver específicamente los triggers de los servicios. ¿Listo? Entonces, precisamente para esto, vamos a hacer una demo. Lo importante es que los triggers o los disparadores de los servicios que están configurados para trabajar con ellos son almacenados en una llave específica de registro. Entonces, voy a compartirles ahora mismo mi escritorio. Vamos a dar una demo de los servicios iniciados por disparador. Regálenme un segundo, les voy a compartir mi escritorio. Un minuto, por favor. Ok, creo ya les ha cargado, les está cargando. Lo que vamos a hacer ahora mismo, voy a tomar un control remoto de un Windows 7 que tengo por allí. Este es un Windows 7 virtualizado. De hecho, me interesa que lo veamos. Este Windows 7 del cual estoy entrando por aquí es un Windows 7 que está virtualizado en Hyper-V. Tenemos aquí un Windows Server 2008 R2 con algunas máquinas. Y bueno, aquí tenemos esta demo y algo también para la demo que sigue, pero específicamente esta es la máquina de la cual estamos accesando. Es una máquina que tiene actualmente asignado 1 GB en RAM. Sin embargo, parte de las novedades del Service Pack 1 de Windows Server 2008 R2 es que podamos configurar memoria de manera dinámica. Asimismo, puedo configurar una cantidad de RAM inicial y puedo hacer que esa RAM se utilice o que se utilice más RAM en caso de ser necesario. ¿Listo? Dynamic Memory, una gran configuración ya en versión final, les reitero, pueden utilizarla, bastante interesante. Vamos a ver algo importante y por qué quise traer a colación este Hyper-V acá. Es algo que suelo hacer en varias demos y es, como podemos observar, es un cliente Hyper-V. Para quienes no lo manejen o no lo conozcan, Hyper-V no maneja, al menos, bueno, con WinRemote FX ahora sí, pero antes de WinRemote FX no podía manejar tarjetas de video ni sonido, con lo cual no podríamos obtener eso de una máquina que esté virtualizada con Hyper-V, claro. Sin embargo, a partir de las mejoras que aparecieron con RDP, ahora sí es posible. En este caso, por ejemplo, estoy conectado específicamente a ese Windows 7 que vimos allí, que estaba virtualizado, y como podemos ver tenemos un escritorio bastante enriquecido, donde manejamos transparencias, donde podemos manejar, como vemos por aquí abajo, sonido. Listo, pese a estar virtualizado, porque gracias a la redirección de dispositivos que tengo a través del cliente de terminal, de Remote Desktop Services, perdón, y donde tenemos, pese a no tener sonidos, aparentemente no tener tarjeta de gráfico, pero gracias a esta redirección, pues básicamente podemos obtener inclusive reproducción de audio y video sin ningún inconveniente en equipos, en este caso que es un equipo que está virtualizado. Esto es bien interesante. Bueno, tal vez por la traducción de la IPT no van a verlo tan fluido, pero realmente es bastante fluido este video. Listo. Vamos a cerrar un minuto. Quería mostrarles esto, parte de novedades, pero ahora sí vamos a revisar este tema de los servicios iniciados por disparador. Para eso vamos a abrir un command prompt. Recordemos que si está en nuestra power bar en la parte de abajo, oprimiendo Control Shift y seleccionando el icono específico de la power bar, lo que vamos a hacer es obligarle a que se eleven los privilegios de ejecución del mismo. ¿Listo? Entonces recuerden, Control Shift, dando clic, y eso nos va a permitir específicamente elevar esos privilegios. Igual lo podemos hacer como lo hacíamos anteriormente, con clic derecho, correr como administrador si fuese necesario. ¿Listo?
Bien, allí lo tenemos. De pronto, para que vean un poco mejor, voy a editar aquí rápidamente este texto para que salga en un tamaño un poquito más grande y que lo puedan ver un poquito mejor. Entonces voy a hacer unas pequeñas modificaciones acá. Perfecto, listo. Ahí creo ya lo van a poder ver un poco mejor. Vamos a salirnos de acá. Y recordemos que el comando que utilizamos comúnmente para validar los servicios SSC, ¿listo? Como es Service Control, y allí vamos a hacer inicialmente un query para ver un listado de servicios específicamente. Bueno, y vamos a tener todos los servicios que están corriendo actualmente, que para este caso, bueno, son varios. Pero algo importante es verificar o validar si un servicio tiene o no tiene, eso no es iniciado a través de un disparador. Por ejemplo, validemos este WCH. Para esto lo que vamos a hacer, vamos a limpiar un minuto la pantalla, es utilizar el comando sc, listo, q de query, trigger, info, y posteriormente vamos a incluir el nombre del servicio. En este caso WCH. ¿Qué nos está diciendo en este caso? Este servicio no ha sido registrado, listo, para ningún disparador, ni de arranque, ni de detención. ¿Cuál sí o cuáles sí? Como les había mostrado en el ejemplo, por ejemplo, hay uno que es el W32 Time, y vamos a validar que hace este servicio. Específicamente él me está diciendo, hey, cuando se introduce o se inicia o se mete esta máquina al dominio, ahí lo tenemos, Domain Join Status, listo, el servicio arranca y cuando salimos de un dominio el servicio se detiene. Lo mismo tenemos con, por ejemplo, el servicio de Bluetooth, BTH, SERV. Si lo validamos, ahí nos está diciendo, él inicia en el momento en que un dispositivo Bluetooth es conectado a mi equipo. Y otro, manejemos uno más, un último para terminar esta demo, son demos muy cortas, el LM HOTS. ¿Listo? Que recordamos, en el momento en que tengo asignada una dirección IP o tengo una disponibilidad de dirección IP, este servicio inicia y cuando la pierdo, el servicio se detiene. Claramente, ¿esto qué hace? Como les digo, hacer que en mi sistema solo suban los servicios que son necesarios, pero que lo hagan de manera automática y también se detengan en determinados casos de manera automática. Aparte de las novedades que tenemos con Windows 7 y con todos estos cambios que se hicieron a nivel de kernel. ¿Listo? Vamos a minimizar por aquí un minuto. Ok, y vamos a continuar con nuestros slides de nuevo. Ya en unos segundos les van a cargar. Espero que ya les esté cargando. Ok, listo, ya nos cargo. Bien, ¿qué tenemos ahora con esto? O digamos, continuando con nuestro tema. Tenemos la coalescencia del temporizador. ¿Qué hace esto? Básicamente, lo que hace es permanecer, hace que el temporizador o permite que permanezca inactivo, o digamos que, más bien, permanecer inactivo requiere minimizar las interrupciones del procesador. Eso es parte de lo que, digamos, se necesita, y esto va de pronto de la mano con las cargas de trabajo y la distribución de esto que vimos anteriormente. Entonces, permanecer inactivo requiere minimizar las interrupciones que estoy utilizando desde el procesador. ¿Qué pasaba anteriormente? Los procesadores utilizaban temporizadores periódicos, o no los procesadores, no el sistema operativo utilizaba temporizadores periódicos que tenían ciclos independientes, incluso cuando el periodo era el mismo. Los ciclos eran totalmente independientes. Ahora tenemos nuevas APIs del temporizador, ¿listo? Que permiten la coalescencia del mismo, en el cual o donde tenemos que la aplicación o el controlador especifica un retraso tolerable. Ojo, le estamos dando el poder a una aplicación o a un controlador específico de que diga o establezca cuál es un retraso considerable que puede tener con respecto a este manejo de ciclos, ¿listo? Durante un periodo específico. ¿Qué tenemos ahora? Entonces que el sistema puede, o el sistema del temporizador puntualmente cambia la activación de ese temporizador para ajustarse a periodos diferentes en un intervalo, digamos, de coalescencia. Para este caso pueden ser 50 milisegundos, 100 milisegundos, 250 milisegundos o un segundo específicamente. Esto, digamos, que me permite optimizar considerablemente estos usos de ciclo por procesador, y al usarlos menos, pues precisamente me permite
minimizar las interrupciones del mismo. Ok, vamos a continuar. Ahora veamos el FTH, más conocido, o bueno, en español seguramente lo conocemos como el montículo tolerante a fallas. Esto es una mejora que se hizo con respecto a la estabilidad del sistema. ¿Listo? Fue una inversión fuerte, digamos, con respecto a cómo reducir el impacto que genera una falla específicamente. Entonces tenemos que, cuando hay una corrupción de este módulo, se da o se genera, o esto suele ser la principal causa de la falta de confiabilidad que vemos en los sistemas, donde hablamos que el 15% de todos los crashes se dan en modo usuario, el 30% de estos crashes de usuario se dan durante el apagado, y seguramente lo notaban, no se puede cerrar algo, digamos, hay algo que frena el apagado, y digamos que esto era un problema difícil de analizar y difícil de arreglar. Ahora, con este montículo tolerante a fallas, lo que vamos a tener es que él reduce el impacto del mal uso del stack específicamente y monitorea constantemente en busca de caídas que se ven específicamente. ¿Qué más hace? No solo monitorea, sino que aplica mitigaciones ante esas fallas y lo hace de una manera dinámica. Y precisamente esta dinamicidad de mitigación que se utiliza permite que si una mitigación específica no tuvo el éxito que se esperaba, él la elimina para que en las siguientes ocasiones ya no se ejecute esta acción como mitigación, sino las subsiguientes hasta llegar a la que específicamente tuvo éxito. ¿Listo? Y algo importante también es que nos da información de depuración que puede ser utilizada, listo, por los ISVs, que esto significa Independent Software Vendors. Listo, o sea que también otras aplicaciones específicamente se pueden valer de esta información de depuración que nos da para saber en un momento dado por qué pudo haber fallado su aplicación. Inclusive si el sistema se recupera, y seguramente lo habrán notado, que si hubo un error en Internet Explorer o en Explorer o en cualquier aplicación específicamente, se dan cuenta que él intenta solucionar los problemas, reiniciar la aplicación, continuar como estaba, y al hacer eso, cada vez que ustedes noten que eso pasa, se genera un log que eventualmente, una información de depuración que para quien provee específicamente la aplicación, pues claramente le dará una información valiosa al respecto, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de lo que son los niveles del control de las cuentas del usuario. UAC, el User Account Control, como hemos visto, aparece este feature bastante interesante. Sé que muchos le dieron mucha utilidad y lo siguen viendo y lo siguen utilizando. ¿Listo? Pero digamos que ahora tenemos un nivel de control adicional, donde de una manera muy sencilla podemos establecer estos niveles de User Account Control, primero muy a la mano, y segundo, le podemos apagarlo, dejarlo, digamos, con un nivel de control bajo, mediano o alto. Que el alto es como equivalía en vista, donde en un momento específico todo el tiempo va a estar solicitando elevación de credenciales o escritorio seguro, ¿listo? Para la mayoría de las tareas, pero permite ahora precisamente modificar un poco eso, bajarlo en este caso, mediano, que es como está de forma predeterminada. Se habrán dado cuenta que si bien aún manejamos escritorio seguro, aún manejamos elevación de credenciales o confirmación de las mismas, ya no es tan frecuente como era anteriormente. Esto es precisamente porque por defecto viene con un nivel, digamos, un grado mediano de control de estas cuentas de usuario, donde se solicitan elevaciones distintas a Windows, por ejemplo, firmada por o sea, cuando hablamos distinta a Windows, en este caso Windows hablamos de una firma de un certificado de Windows que se trabaje algún proceso, una ubicación segura, listo, o que no acepta el control de una línea de comandos específicamente. Por ejemplo, si quieren borrar el caché del DNS, ¿cierto? Con el comando ipconfig espacio / flush DNS, se darán cuenta que esa operación no se las permite hacer. ¿Listo? Entonces hay ciertos niveles de control que si bien podemos abrir el command prompt, ya en ese nivel para hacer esa tarea específicamente, no necesariamente todas las de ipconfig, pero esa específicamente, por ejemplo, es una que nos va a permitir elevación, y en este caso específicamente también nos va a pedir escritorio seguro dadas ciertas condiciones del sistema.
Si lo tenemos en nivel bajo, él va a solicitar elevaciones distintas o con aplicaciones distintas a Windows y solicita un escritorio estándar. Sabemos las grandes ventajas que tenemos con escritorio seguro, digamos que es una opción extra, ¿listo? Evita ese backflash donde el usuario puede interactuar con el escritorio. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que pida una confirmación, una elevación, el usuario va a poder seguir trabajando normalmente. Y digamos que casi que minimizar esa ventana y posteriormente darle el aceptar que necesita. Digamos que es una opción personalizable. La idea claramente es que sí, trabajar al escritorio seguro, pero digamos que ahora tenemos este tipo de opciones. Y lo podemos dejar a nivel bajo también por posibles problemas de compatibilidad de aplicaciones. Aplicaciones que no necesariamente son compatibles con este tipo de soluciones y se podrían no funcionar muy bien o bloquearse si se da este tipo de configuración del User Account Control. Por lo mismo, pues tenemos la opción de personalizarlo o inclusive apagarlo totalmente. Ojo que si lo tenemos de manera apagada, lo que es virtualización de registro y lo que es virtualización de sistemas de archivos no va a estar. Recordemos que esto que hace, no sé si hayan notado que hay ciertas aplicaciones, por ejemplo, que les permite utilizarlas y que un usuario con bajas credenciales puede instalarlas, pero que solo es instalada en o para ese usuario. Eso es parte de la virtualización de sistemas de archivos. La aplicación específicamente que está corriendo bajo las credenciales de un usuario sin mayor privilegio se instala en una ruta, digamos, una ruta emulada de C Program Files, ¿cierto? Pero realmente está quedando instalada en el perfil del usuario, por allá en el Program Data o en el App Local, ¿cierto? Entonces, digamos que eso, si deshabilitamos UAP, lo perdemos, que claramente es una opción importante para permitir que haya compatibilidad y se permitan instalar ciertos programas y adicionalmente virtualizar el acceso a estos sistemas de archivos, en especial digamos, de alta criticidad, como lo es, bueno, el System Root, como lo es el Program Files. Y adicionalmente no se podría trabajar así Internet Explorer en modo protegido, que sabemos que, digamos, nos da una garantía importante con respecto a defendernos contra amenazas, malware y este tipo de cosas, ¿ok? Pero bueno, digamos que lo que importa ahora mismo es que tenemos una gran opción de control sobre User Account Control, valga la redundancia, y vamos a poder, inclusive a partir de políticas de dominio, personalizar cuál es el nivel que queremos utilizar dentro de nuestra organización. Continuando con el tema, esta es una opción interesante, sencilla de configurar, ¿listo? Y son los usuarios virtuales. Ojo, un usuario virtual. ¿Qué me permite un usuario virtual? Básicamente, un aislamiento de cuentas de servicio existentes. Me permite o me evita administrar contraseñas de estos usuarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Las cuentas virtuales son como las cuentas de servicio. Para ese caso puntual, digamos, si instalo una aplicación específica localmente y no quiero dar mis credenciales para que esa cuenta funcione, puntualmente puedo generar un usuario virtual a partir del cual trabaje ese servicio específicamente, ¿listo? Lo importante es que los procesos relacionados con ese servicio específicamente van a correr con Security IDs virtuales y la contraseña es administrada por el sistema. Si bien me pide una contraseña inicial, realmente no es una contraseña que va a vencer ni nada de estas cosas. Igual si ya la llegase a cambiar, automáticamente se cambiaría aquí, ¿listo? Algo importante, ¿cómo podemos especificarle a un servicio que trabaje con un usuario virtual ahora con estos cambios que aparecen? Básicamente, en las opciones del servicio, y ya lo vamos a ver en una demo, lo que tenemos que utilizar es en el logon que tiene el servicio o la utilización que utiliza el usuario específico, lo que vamos a poner es, tal cual vemos en pantalla, NT en mayúscula, espacio service, / el nombre del servicio. Ojo que ese nombre del servicio es el display name del mismo. Si el servicio se llama Power, esa cuenta o ese nombre tiene que aparecer aquí como Power y él valía. No le puedo poner uno diferente. Si le pongo Power 1, Power 2, me aparece que no puedo encontrar el usuario. ¿Listo? Lo importante en este caso es que el Service Control Manager, si fuéramos a la administración de usuarios de mi máquina, encontraríamos que ese usuario nunca fue creado.
Pero lo que es particular es que si el Service Control Manager para la utilización de este usuario sí necesita crear un perfil de usuario para la cuenta. Pero ojo, crea la carpeta, por decirlo así, para esta cuenta, pese a que al usuario si lo voy a buscar, no voy a tenerlo allí, ¿listo? Y algo importante, les reitero, pues bueno, es muy utilizado por los pools o el pool de aplicaciones de Internet Information Server y también por SQL Server. Es bastante interesante, los usuarios virtuales. Y de hecho vamos a ver una demo al respecto sobre estos usuarios virtuales. ¿Listo? Entonces voy a compartirles de nuevo un minuto mi escritorio. Espero ya les esté cargando y voy a volver de nuevo a mi máquina virtual con Windows 7. Ok, creo ya estamos aquí. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a ingresar a los services. ¿Listo? Y dentro de los servicios vamos a ver cómo funciona esto. Yo tengo un ejemplo, ahora mismo lo he hecho con uno de estos servicios, por ejemplo el de fax, podríamos probar otros. ¿Qué opción tenemos en este caso? ¿Cómo es lo que debemos hacer? Ojo, el nombre del servicio es fax. Entonces en Logon vamos a encontrar que el nombre específico es NT Service Fax. ¿Listo? Esto es bien importante, no puede ser fax 1, fax 2, o user 1 y user 2, tiene que ser exactamente el mismo nombre, ¿cierto? Del servicio. Exactamente el mismo nombre del servicio, porque si no, no les va a permitir usarlo. Generan una contraseña y la confirman, la que ustedes quieran, les reitero, y simplemente le vamos a dar a aplicar y aceptar. Una vez hagamos esto, así el servicio esté detenido, lo ideal es que lo inicien, o si ya está iniciado, lo reinicien. Para que una vez lo hagan, pues ya va a surtir efecto. ¿Listo? Las nuevas credenciales de login. Entonces, ¿qué encontramos en este caso? Este usuario específicamente se está logueando como NT Service Fax. Este servicio, perdón. Y vamos a ver rápidamente las cuentas locales que tengo creadas en esta máquina. Y nos está diciendo ya qué usuario está o con qué usuario está trabajando este servicio. Sin embargo, si yo miro las cuentas de usuario específicamente creadas de manera local, ¿listo? Ese usuario fax no aparece. Y les reitero, ¿cómo podemos validar que igual nos ha quedado bien? Si bien no aparece dentro de esos usuarios, sí nos va a generar un perfil. ¿Listo? Allí lo tenemos. Entonces, si nos ha generado específicamente, vamos a mandar esto por aquí. Ojo, entonces, ¿qué tenemos? No nos ha generado un usuario local actualmente, pero sí ha creado un perfil en la carpeta de usuarios. Y a partir de este momento ya el servicio específicamente está corriendo con su cuenta de usuario virtualizada. Parte de las mejoras, parte de las novedades, muy sencillo de configurar y les puede ayudar seguramente para evitar como esa administración y que si hacen algún cambio, pues eventualmente frene el servicio. Esto, vamos, a nivel local funciona muy bien y es bastante recomendado, pero hay novedades adicionales aparte de estos usuarios virtuales y ya los vamos a ver. Vamos a volver a la PPT y vamos a ver específicamente a qué me estoy refiriendo. ¿Okay? Entonces esperemos un poco que nos carguen. Bien, espero ya les ha cargado. Tenemos lo que son las cuentas de servicio administradas. ¿Qué tenemos con esto? Básicamente, los servicios a veces requieren una identidad de red. Digamos que con los usuarios virtuales podemos manejar identidades locales para estos servicios, pero hay servicios que requieren identidades de red, por ejemplo SQL o Internet Information Server. Si los manejo en un entorno corporativo y si necesitan interactuar con otros servidores para niveles de autorización como granjas, Internet Information Server, de SharePoint, en fin, varias tecnologías, pues se requeriría esto. Entonces, ¿qué tenemos o cómo manejábamos esto antes? Pues era una cuenta de dominio que se generaba de manera opcional. Cuando la generábamos ahí, lo que se requería era que el administrador gestionara la contraseña y si era necesario los SPNs o los Service Principal Names. Y precisamente esta administración podría causar una indisponibilidad de un servicio de estos porque, por ejemplo, si X cantidad de pool de aplicaciones
o X servicios de SharePoint o X servicios de SQL, dependían de una cuenta que hubiésemos creado previamente en el Active Directory, y esa cuenta alguien le restablece la contraseña, ¿cierto? O la configuramos, así la tengamos configurada para que la contraseña no caduque, podría pasar que alguien lo hiciera o la reseteara, y en el momento de hacerlo, tal vez sin conocimiento podría detener muchos servicios de nuestra compañía. Claramente eso era un inconveniente o era algo que tocaba darle un manejo especial, pero ahora con Windows Server 2008 R2, Active Directory nos permite la creación de cuentas de servicio administradas, ¿listo? O Managed Service Accounts. Es una nueva clase para Active Directory. Algo importante es que la contraseña y el Service Principal Name se administran de manera automática por Active Directory como cuentas de PC. Algo importante es que cuando genero estas cuentas de servicio administradas en mi Active Directory, la tengo que generar pegada a una máquina específica ya un servicio, y solo se puede usar en esa máquina y solo con ese servicio. Eso es algo bien importante. No es que estas cuentas puedan, vamos, trabajarse a través de muchas máquinas, no. Solo una máquina, solo como el servicio que se estipuló. ¿Listo? ¿Cómo la creamos? Digamos, por el momento al menos no tenemos una interfaz de usuario para crearla, y tenemos que hacerlo o configurarlo a través de commandlets, a través de cadenas de comandos de PowerShell. ¿Qué limitación? Precisamente las que les mencionaba anteriormente, es que se puede asignar a un sistema únicamente. Cada cuenta de servicio puede ser asignada a una sola máquina. Esto es bien importante. ¿Listo? Dentro de las mejoras, y ya digamos entrando en la recta final, uno de los últimos temas que vamos a ver sobre esta presentación que les he hecho el día de hoy, vamos a hablar rápidamente de BitLocker to Go. Recordemos que en Vista aparecía este concepto de la encriptación de disco a partir de BitLocker, que nos permitía encriptar volúmenes fijos, y teníamos múltiples formas para almacenar las llaves de estos volúmenes a partir de chips TPM, a partir de pins, a través de una USB o utilizando más de una de estas opciones. ¿Listo? Y también teníamos que se utiliza un controlador de dominio, digamos como un filtro del volumen, de tal manera que, bueno, un controlador de dominio no, sino un controlador de filtro del volumen, de tal manera que la encriptación que se hace al dispositivo, al disco específicamente, era totalmente transparente para el sistema operativo. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos con Windows 7? Digamos que algo importante, y quienes de pronto lo hicieron con Windows Vista, si querían habilitar BitLocker en su máquina específicamente y ya la tenían previamente formateada y demás, tenían que volver a formatearla porque tenían que generar una partición del sistema aparte donde se iba a guardar todos estos datos de inscripción, y en la otra pues sí la data específicamente. Ya con Windows 7 esto por defecto funciona, y también con Windows Server 2008 R2 seguramente habrán notado que cuando lo instalan nos genera precisamente esa partición del sistema donde se guarda, bueno, como les mencionaba anteriormente, información específica. Y en este caso, puntualmente, esa unidad de sistema oculta permite que en el momento en que queramos habilitar BitLocker sobre el disco duro en el cual estamos trabajando, lo podamos hacer sin necesidad de hacer tantos pasos como era necesario antes. ¿Listo? Y algo importante es que esta tecnología ahora se extiende y llega a BitLocker to Go. ¿Listo? Donde tenemos soporte para medios removibles. Es bastante interesante esta tecnología. Simplemente introducimos una USB, una llave USB, y podemos de una manera muy sencilla habilitar BitLocker to Go en ese dispositivo específicamente. ¿Listo? Lo que va a hacer es generar una inscripción sobre ese dispositivo y obligarme a que cada vez que lo introduzca tenga que introducir unas credenciales para poder accesar a esta data. Digamos, en muchas compañías donde la información es bastante crítica, optan mucho en gerencias y más, y bueno, personas de sistemas, en que si manejan USBs, se manejan a través de BitLocker. Y de hecho hay actualizaciones a nivel de políticas de dominio donde podemos exigir que todas las USBs que se conecten puntualmente dentro del dominio, a las máquinas que pertenecen al dominio, por ejemplo, tengan que tener BitLocker habilitado. Con eso nos aseguramos de que todas las USBs que están dentro de mi compañía están encriptadas, y que si se llegasen a perder, pues bueno, tendrían un nivel de seguridad importante, dado que para accesar a cualquier archivo que esté dentro de la misma tendrán que conocer la contraseña para abrirlo. ¿Listo?
Bien interesante, seguramente, bueno, encontrarán varios webcasts y screencasts donde se profundiza y se harán demos más sobre este BitLocker to Go. Por temas de tiempo no lo podemos hacer, porque ahora que es muy sencillo, tan sencillo como un clic derecho a habilitar BitLocker to Go en el dispositivo al cual quieran hacerlo. ¿Cuánto se va a demorar? Bueno, dependiendo del tamaño del dispositivo. Bien, vamos a continuar ya terminando. Vamos a mirar las últimas opciones o las últimas cosas que tenemos sobre el día de hoy. Primero, una mejora importante, y es que se superó la barrera de los 64 procesadores lógicos. ¿Listo? Y ahora, al manejarse por grupos, hasta 4 grupos, podemos tener que Windows, en este caso Windows Server 2008, R2 puntualmente, va a soportarnos una cantidad de hasta 250 procesadores lógicos. Esto es bien interesante. ¿Listo? Digamos que él maneja grupos, en este caso, que le permite precisamente llegar a esa cantidad de procesadores. Esto es una mejora interesantísima con respecto a todo lo que es High Performance Computing. Listo, haber soportado o tener ya, romper esa barrera que se tenía anteriormente sobre esto. Claramente, esto va ligado también a las versiones de sistema operativo que tengamos. ¿Listo? Para el caso de cliente, bueno, dependiendo si tu versión es Home, Basic, Premium, en fin, Professional, Ultimate o Enterprise, asimismo será el soporte para más o menos memoria, para más o menos procesadores, pero digamos que ya existe el soporte, ya se hizo un trabajo importante al respecto, cumpliendo también o adecuándose también a los nuevos retos y al nuevo hardware que hay presente en el mercado y que es cada vez más accesible a través de estas grandes familias de procesadores que ya todos conocemos y que cada vez traen más y más núcleos. Cada vez hoy día, creo, ya comercialmente, muy comercialmente, en muchas firmas aparecen procesadores que al verlos encontramos que tienen 12 núcleos asignados. Con lo cual, si tenemos 4 procesadores de estos, pues bueno, ya tenemos 48 núcleos y ahí podemos seguir escalando. Y ya estamos listos, ya este sistema operativo está totalmente listo para soportar este tipo de trabajo y este tipo de tareas. Bien, hay un par de preguntas sobre BitLocker, ya vamos a responderlas, vamos a tratar este último tema para el día de hoy, donde hablamos de la remoción del administrador de memoria gracias a, o bueno, utilizando el bloqueo PFN. Básicamente, ¿qué se hace o a qué hace referencia esta nueva característica o este cambio específicamente? Es que lo que hace ahora el sistema operativo es que rastrea el estado de las páginas en la memoria física. ¿Listo? Tanto las que están en uso, en un conjunto de trabajo específicamente, y cuál no ha sido asignada a un conjunto de trabajo, digamos, por algún motivo que se encuentra en reposo y no está siendo asignado en un momento dado. Digamos que ya nos permite rastrear y saber cómo, digamos, optimizar esa utilización, inclusive evitar más el administrador de memoria. También tenemos que antes todos los cambios en el estado de las páginas estaban protegidos por un bloqueo global, ¿listo? Del PFN, no les he mencionado qué es esto, pero este bloqueo específicamente hace referencia al Physical Frame Number, hablando específicamente de paginación, ¿listo? Ahora ese bloqueo que existía del Physical Frame Number no existe, se quitó y ahora las páginas que estamos utilizando o que se necesitan utilizar se bloquean de manera individual, no de manera global, lo cual va a mejorar la escalabilidad para aplicaciones que administran grandes cantidades de memoria. Quienes han trabajado, bueno, máquinas virtuales, Exchange y demás, este tipo de cosas va a permitir que esa cantidad de memoria que se pueda manejar sea mucho más flexible, mucho más escalable, dado que no tenemos ese bloqueo específico a nivel global, sino que sí se existe, digamos así, pero solo se bloquea a nivel individual en este momento. ¿Listo? Vamos a entrar, y antes de pasar ahora a la segunda charla, la cual va a ser, creo, puras demos, pero vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Puntualmente veo que Carlos tiene una pregunta específica y me menciona, bueno, que cuando trata de activar BitLocker en su disco duro le sale. Ángel me pregunta, bueno, los usuarios virtuales a los que te refieres son los
usuarios sintéticos, en pocas